morning, buenos días. Muchas gracias por invitarme a hablar sobre este tema. Un tema que me apasiona realmente, que es la seguridad de los pacientes en los niños. Puesto que yo estuve en una unidad de cuidados intensivos de niños y yo cuido allá a los niños desde que nacen hasta que tienen 18 años. Tenemos 1.200 admisiones por año en esta unidad de cuidados intensivas y 30% de estos niños son niños con problemas de corazón congénitos, de manera que esta área es muy importante para nosotros. Hoy les voy a hablar sobre, primero, tenemos que entender por qué los niños representan una población clínica vulnerable y por qué están en mayor riesgo que los adultos para efectos adversos. Vamos a hablar con cuánta frecuencia ocurren estos eventos adversos y vamos a tratar de familiarizarnos con el concepto de capacitación de equipo. Esto es algo parecido a lo que mencionó el doctor García ayer durante su charla sobre la industria de la aviación. Vamos a empezar sobre la definición de calidad y la definición de seguridad. Estos cambios se pueden intercambiar. La calidad es el grado tal cual los servicios que nosotros proporcionamos permiten tener el resultado que nosotros queremos tener. Por ejemplo, si un niño entra a cirugía por un defecto cardíaco, que también estamos corrigiendo este defecto sin hacerle daño a este paciente. Esto es calidad. La seguridad del paciente es lograr este resultado sin ocasionar ningún daño, ya sea por un error médico o por una atención médica. Ambos están interconectados porque la seguridad se relaciona con la calidad y la calidad con la seguridad. Si nosotros estamos proporcionando buena seguridad, estamos proporcionando buena calidad y viceversa. ¿Por qué los niños son únicos para nosotros y tienen una situación única? Yo he dividido esto en lo que yo llamo las 4 Ds. Primero, los niños tienen diferentes etapas de desarrollo. Por ejemplo, un niño que tiene un día de nacido tiene una fisiología diferente a la fisiología de un niño que tiene 18 meses y la fisiología sigue cambiando a medida que los niños van creciendo. Por eso el problema de niños es un poco más complejo. También porque ellos dependen de los adultos. Los niños dependen de adultos y no solamente para que les den su alimento y su hogar, sino también la manera como los niños pueden sufrir. Nosotros muchas veces le preguntamos a los padres qué es lo que le pasa al niño, porque el niño le va a hablar es a los padres y no tanto al doctor. Para todos nosotros que somos pediatras, nosotros sabemos que las enfermedades que manejamos con los niños son enfermedades diferentes a las que tiene la población adulta y también la demografía es diferente. Si ustedes miran a los Estados Unidos, vemos que una gran porción de gente que viven en pobreza son niños. Ellos tienen pocos recursos porque nacieron dentro de una situación donde tienen un estatus socioeconómico muy bajo. Entonces, ¿qué tan a menudo suceden estos eventos adversos en los niños? Sabemos que 5% de los niños hospitalizados por lo menos tienen eventos adversos, o sea, que tienen resultados o consecuencias o desenlaces que no son esperados. Los niños que tienen especiales necesidades y aquellos que dependen de la tecnología, por ejemplo, si tienen que ir a casa con un ventilador para respirar, seguramente pueden tener más eventos adversos. Esto lo hablamos ayer. Nosotros sabemos que la experiencia del médico tiene mucho que ver con el cometer o no cometer un error médico. Por ejemplo, en algunos hospitales donde, digamos, el nivel de profesionalismo es muy alto, se tienen menos eventos adversos. ¿Qué tanto ocurren estos problemas en los niños? ¿Qué tipo de errores ocurren? Sabemos que un poco menos de 5% de las recetas médicas en los niños tienen algún tipo de error médico y esto se complica porque los adultos no hacen la dosificación bien hecha. Por ejemplo, si se dan 10 miligramos de una dosis para los adultos, pues en el caso pediátrico es muy diferente, de manera que a los niños hay que graduarles las dosis de una manera muy diferente que los adultos. Esto realmente hace que seamos más propensos a cometer errores cuando estamos dosificando a un niño, porque las dosificaciones cambian según el peso, según la edad, y sabemos
sabemos que por lo menos 20% de estos errores son prevenibles. Hay una tasa de complicaciones de por lo menos el 20% en los niños muy jóvenes que requieren medicamentos y que no podemos siempre prescribir. Y lo que es importante es que en todas las etapas de las recetas médicas pueden haber errores, porque nosotros ordenamos esto a la farmacia prepara, devuelve el medicamento a la unidad. Hay muchos pasos ahí, entonces muchas veces se cometen errores y normalmente los errores se cometen puro al principio. Hay veces no damos la dosis correcta, como dije, damos mucho, damos muy poquito o le damos demasiado frecuentemente el medicamento al niño o no suficientemente frecuentemente, de manera que todos estos son errores que podemos cometer. Tenemos que aprender cuántos errores están sucediendo y cuáles son los errores que podemos corregir con más facilidad. Tenemos 140 enfermeras y médicos y les preguntamos, ¿cuán a menudo hablan ustedes de los propios errores que cometen en su práctica? Y veremos que menos de la mitad hablarán de sus errores. Por ahí 20% nomás hablan de sus errores, por ejemplo, con respecto a los medicamentos que recetan. También muchos de los profesionales hablan de los errores de sus colegas y otras veces, en cambio, no quieren hablar de los problemas de sus colegas, y cuando les preguntamos por qué, dicen, bueno, porque no los queremos meter en problemas, son como problemas confidenciales, no quieren meterse en problemas como delatando a sus colegas con los problemas que ellos cometen o los errores que ellos cometen. Esto es una parte como de la cultura. La gente muchas veces delata como por envidias o cosas, pero en general no quieren delatar para no meterse en problemas. Podemos mirar esto desde dos puntos de vista. Digamos, tener equipos multidisciplinarios. Ellos tienen que trabajar en equipo, cómo trabajar juntos. Doctor García habló de esto ayer cuando habló sobre lo de la aviación. Esto es muy importante. Y también vemos que nuestros hospitales son multiinstitucionales. Tenemos que hacer como un benchmarking, una comparación. ¿Cómo está nuestro hospital con respecto a otros hospitales? Entonces tenemos que saber cómo nuestros equipos trabajan juntos y cómo nuestro hospital se compara a otros hospitales. El resto de la mañana voy a hablar sobre estos dos puntos: cómo mejorar la comunicación entre los equipos, las personas que trabajan en equipo, porque sabemos que falta de comunicación lleva a errores. Entonces, ¿qué quiere decir capacitar al equipo? Pues normalmente quiere decir prestarles toda la información que ellos necesitan para desempeñarse bien. Esto está basado en el hecho de que las personas que trabajan conjuntamente unos con otros se ayudan los unos a los otros, son abiertos los unos con los otros, son abiertos con respecto a sus errores, son personas que trabajan mucho mejor. Por ejemplo, los atletas trabajan unidos, trabajan para ayudarse el uno para el otro. Entonces tenemos que entender, por ejemplo, cómo un equipo funciona tan bien. Pues funciona tan bien porque todos están ahí para ayudarse entre sí. Si todos trabajamos ayudándonos los unos a los otros, vamos a trabajar muchísimo mejor. Entonces, la capacitación de equipo básicamente se trata de aplanar la jerarquía, de aprender a trabajar los unos con los otros y ayudarnos mutuamente. Muchas veces las jerarquías son muy verticales. Tenemos una persona muy importante arriba, una persona mucho menos importante abajo, y no hay comunicación entre el de arriba y el de abajo, ni entre los de la mitad. Por ejemplo, si tenemos una jerarquía más plana, tenemos como a todo el mundo en un mismo nivel, es decir, todos somos igualmente importantes, es decir, la enfermera es tan importante como el médico más importante o como el asistente o auxiliar más importante. Todos somos importantes para auxiliar al paciente. Tenemos que mostrar el respeto mutuo y tenemos que estar conscientes de lo que está pasando alrededor de nosotros, no solamente lo que está pasando conmigo, sino lo que está pasando todo alrededor. ¿Cómo hacemos esta capacitación? Bueno, en las organizaciones, por ejemplo, como los militares, básicamente el ejército, al tener capacitación en equipo ha hecho que tengan unos desenlaces o resultados mucho mejores. Aquí tenemos a la NASA al principio del 2000 y yo quiero que ustedes piensen sobre esto un minuto. No se equivocó de diapositiva, dice. Aquí tenemos del manejo de recursos para las tripulaciones de aviación. Si miramos esto, vemos que
tenemos que tener siempre una seguridad muy alta, y la seguridad muy alta siempre va a estar presente en aquellos equipos que han sido bien capacitados, bien entrenados y que saben trabajar en conjunto. Por ejemplo, si tenemos un piloto que no sabe cómo actuar en equipo, o la tripulación no sabe cómo actuar en equipo y entran en emergencia, de repente el avión se va a estrellar. Entonces es muy importante que sepan esto. Nosotros tenemos que crear también un entorno donde los problemas no se presenten, porque un entorno, digamos, apropiado va a hacer que no haya tantos problemas. Nosotros podemos reducir en 3 veces los problemas que pueden ocurrir si creamos el entorno apropiado. Bueno, esto desde el punto de vista de los factores humanos en Texas, de la investigación que se está haciendo allá. Entonces no vamos a pensar ya en el piloto, sino que vamos a pensar en los doctores y en las enfermeras. Lo que ellos vieron en la industria es que muy a menudo los errores ocurren debido a estos factores. Primero, por ejemplo, un piloto tiene que manejar varias tareas al mismo tiempo, y nosotros también. ¿Cuántas veces se ven ustedes haciendo varias tareas al mismo tiempo? ¿Y qué tan efectivamente pueden ustedes hacer todas estas tareas sin equivocarse? Muchas personas que hacen muchas tareas al mismo tiempo se equivocan en alguna de ellas. Y por ejemplo, las tripulaciones en un avión pues normalmente también hacen esto. De repente también hay problemas con las interrupciones. Usted está haciendo algo, está súper concentrado y alguien lo interrumpe, viene y le dice, oiga, vaya a hacer otra cosa, y entonces usted no puede terminar la tarea que está desempeñando. Estas son desviaciones que suceden en la atención a la salud. Nosotros no sabemos cómo va a reaccionar un paciente. Muchas veces sucede algo y no sabemos qué hacer. Entonces tenemos que tener información esencial, y muchas veces esta información esencial no está disponible cuando la necesitamos. Lo que pasa en Estados Unidos es que si se le está atendiendo a un paciente por parte de un médico, de repente hay que referir al paciente a un especialista, y muchas veces al especialista no se le manda la información apropiada, de manera que él no tiene la información cuando va a tratar el paciente. Los pilotos muchas veces tienen el mismo problema. Muchas veces, por lo que está sucediendo en el entorno, las tareas tienen que hacerse como fuera del tiempo, fuera de momento. Uno hace algo por aquí, una cosa por allá, pero hay veces uno tiene que descarrilarse, digamos, del proceso normal. Estos son cosas inherentes al servicio de salud. ¿Por qué tenemos que trabajar en equipo? Como ya lo dije, la medicina clínica, como la aviación y los pilotos, nos traen muchas sorpresas. Muchas veces estamos tomando decisiones basadas en una información incompleta. Estamos haciendo varias tareas al tiempo, no nos han dado toda la información que necesitamos. Esto es una situación difícil. Entonces, podemos mitigar o aumentar estos problemas, pero los podemos mitigar si tenemos la capacitación apropiada. Por ejemplo, la NASA está cada vez entrenando mejor a sus pilotos, y nosotros deberíamos hacer lo mismo con nuestro personal médico. Es muy interesante esta comparación entre los pilotos y los doctores, porque sufrimos como de las mismas circunstancias. Les preguntaron a los pilotos y a los médicos las siguientes preguntas. ¿Usted puede tomar una decisión de la misma manera en una emergencia como lo haría en una situación calmada, bajo estrés o sin estrés? ¿Puedo ser un piloto efectivo o un médico efectivo si me olvido de mis problemas personales cuando estoy en el trabajo? Entonces les preguntan, ¿cuán a menudo pueden ustedes dejar los problemas que tienen en casa y no traerlos al trabajo? Y entonces la otra pregunta es, ¿usted puede desempeñarse igual si tiene experiencia o si no tiene tanta experiencia? De manera que los pilotos están en azul, los doctores en verde. Y ustedes pueden ver que los pilotos y los doctores son iguales. El 60% de ellos piensan que puede desempeñarse con mucho estrés o en emergencias, que se pueden desempeñar igual, que sin tanto estrés. Pueden dejar los problemas personales en casa. 80% creen que sí pueden dejar los problemas en casa y no traerlos a su entorno profesional. Y tanto los médicos como los pilotos, 50% de pilotos y médicos creen que pueden desempeñarse igual trabajando con un equipo que tiene experiencia y uno que no tiene experiencia. Y 40% de los pilotos creen que pueden desempeñarse bien si están cansados, pero 60% de los doctores dicen que sí pueden desempeñarse bien aunque estén cansados. O sea que vemos que aquí hay una gran confianza en sí mismos por parte de los médicos. Esta es una encuesta internacional hecha en 10,000 hospitales, y voy a explicarles esto lentamente. Lo que este gráfico nos quiere decir es que, bueno, aquí estamos estudiando desde el hospital 1 hasta 203, y la primera encuesta tuvo que ver con trabajo en equipo.
¿Qué tan importante es trabajo en equipo en su área? Aquí tenemos 50%. 50% implica que esta proporción de hospitales pensaron que el trabajo en equipo era bueno. Y este pedazo de aquí, bueno, esta cantidad de personas pensaron que el trabajo era buenísimo. Algunos hospitales tienen muy buen trabajo en equipo, otros no tienen tan buen trabajo en equipo. Hay muy pocos hospitales donde por lo menos el 80% de las personas no piensen que el trabajo en equipo es importante. Este es el número de hospitales donde 50% de las personas en los hospitales piensan que tienen un buen entorno de seguridad. Esta parte aquí tiene que ver con satisfacción en el trabajo. 50% de los hospitales, menos del 50% de las personas en los hospitales pensaron que estaban desagradados con el entorno en el que trabajaban. Aquí tenemos 50% de los hospitales donde 50% o menos de 50% de las personas reconocen que trabajan bajo unas condiciones de estrés terribles o que no están contentos con su entorno de trabajo. ¿Cuántas personas aquí perciben la gerencia como positiva? Aquí tenemos la línea del 50%. Esta es la cantidad de hospitales donde creen que los hospitales tienen una buena gerencia. Aquí se trata de las condiciones de trabajo. El entorno de trabajo me permite desempeñarme bien, tengo un buen entorno, un entorno seguro. Aquí vemos que más del 50% de las personas sienten que trabajan en un entorno seguro. Entonces, a esto lo que quiero mostrar es cómo cambian las percepciones. Los hospitales que están aquí en la parte de abajo son aquellos hospitales que tenían más eventos adversos. Entonces, aquí podemos ver que los hospitales con la mejor cultura también son aquellos hospitales que se desempeñan mejor y que tienen menos efectos adversos. De manera que estos son los principios que tenemos acerca de la capacitación en equipo y de los principios. Vamos a hablar sobre liderazgo, monitoreo de la situación, soporte mutuo, comunicación buena y buena comunicación, cómo repartir comunicación escrita. Bueno, la primera parte, liderazgo. Capacitación de equipo quiere decir que tiene que haber un líder que dirija el equipo, tiene que organizarlo, dirigirlo, tiene que articular los objetivos. Muchas veces en un equipo no tenemos ni idea cuál es nuestro objetivo. Todo el mundo tiene un objetivo diferente. Debemos, para trabajar bien, saber cuál es nuestro objetivo. Entonces, en la toma de decisiones, por ejemplo, todos debemos participar, no solamente una persona. Cuando hablamos de la jerarquía de la medicina, es muy importante que hay una persona senior, una persona líder, tome la decisión, pero todos debemos participar. También las personas deben de estar empoderadas para dar su opinión o hablar sobre lo que quieren hablar en el momento en que lo necesiten o lo consideren apropiado. Por ejemplo, una persona de menos experiencia podría tener que decir algo sobre una persona de mayor rango, y esto lo debería poder hacer. Cuando estamos trabajando en equipo, siempre va a haber tensión, siempre va a haber conflicto. Entonces tenemos que tener técnicas para disolver estas tensiones. Esto es muy importante. También tenemos que hacer un buen monitoreo de la situación. El monitoreo de una situación quiere decir que yo tengo que entender qué es lo que le está pasando a mi paciente, y luego yo tengo que relacionar esto dentro de un marco más amplio. Por ejemplo, estoy en la unidad de cuidados intensivos, sé que tengo un niñito muy enfermo, ¿cómo lo cuido? Y esto cómo se relaciona a todo el entorno en el que yo estoy trabajando en la unidad de cuidados intensivos. Esto es lo que nosotros llamamos un modelo mental compartido, es decir, todos los que están trabajando en una unidad, por ejemplo la de cuidados intensivos, debe tener una idea clara acerca de cuán enfermos están los pacientes y qué es lo que hay que hacer para manejar esa enfermedad. De manera que tenemos que hacer un escaneo continuo acerca de qué es lo que está pasando y tenemos que compartir los modelos mentales. Por ejemplo, lo que nosotros sabemos es que hacemos rondas todas las mañanas a 7 de la mañana, 7:30 de la mañana. Entonces lo que hacemos es, antes de pasar de la cama de un paciente a la cama de otro y de otro y de otro, todo el equipo se tiene que reunir en un punto y nosotros tenemos que brevemente describir las dolencias de cada paciente
paciente, cuán enfermos están, si están estables, si van a, tal vez a ser llevados a la unidad de cuidados intensivos, si necesitan cirugía o no necesitan cirugía, de manera que todo el mundo tenga una idea de qué es lo que está pasando en la unidad de cuidados intensivos para que podamos trabajar de manera más efectiva y para que sepamos exactamente qué es lo que está pasando con cada paciente. De manera que todas las mañanas durante estas rondas tenemos que obtener esta información y tenemos que estar enterados de todo lo que está pasando como equipo. Tenemos que proporcionarnos soporte mutuo. Los miembros del equipo tienen que protegerse los unos a los otros con respecto, por ejemplo, a las condiciones en el trabajo. Algunas veces yo no puedo hacer algo y le tengo que pedir a un compañero que me ayude. Entonces, por ejemplo, algún miembro del equipo le puede preguntar si lo ve a usted como atafagado, decirle cómo te puedo ayudar, qué puedo hacer por ti. Este es un objetivo. ¿Qué puedo hacer para ayudarte, para que tú puedas hacer tu trabajo mejor, para que tú puedas proporcionarle atención al paciente de mejor manera? No es que yo no crea que tú no sabes hacer tu trabajo, no es que tú no lo estés haciendo bien, sino que te quiero ayudar. ¿Cómo puedo hacerlo? Esto es como sentido común, pero es muy difícil de hacerlo en la práctica porque la gente se ofende. Hay veces cuando uno le ofrece trabajo. Entonces uno tiene que ofrecer la ayuda y las personas que la necesitan también tienen que buscarla. Comunicación. El proceso mediante el cual la información se intercambia entre los miembros de un equipo. Esto es comunicación y es muy importante. Hay psicología de la comunicación. Para yo transmitirle comunicación a otra persona, tengo que tener un sistema organizado, tengo que estar segura de poder entregar esta combinación y tiene que haber pasos en la comunicación. Esto es una buena comunicación. Una mala comunicación nos lleva a muchos errores médicos. Hemos revisado que por lo menos 3,000 eventos adversos tuvieron que ver con una mala comunicación. Y a menudo es la mala comunicación la que muchas veces hace que se produzca un evento adverso junto con algún otro factor, pero la comunicación casi siempre está presente o es una parte por lo menos de lo que produce el efecto adverso. ¿Cómo comunicarnos entonces? Esto es muy importante. La comunicación es una respuesta que obtenemos con respecto a un mensaje. Si yo quiero que ustedes hagan A, pero ustedes hacen B, entonces B es lo que yo estoy percibiendo que usted está haciendo. Entonces, realmente la respuesta que yo obtengo a lo que yo digo me indica si mi comunicación está siendo buena o no, pero vemos que muchas personas comunican el 50% de lo que quieren decir mediante su lenguaje corporal, solo el 40% se comunica por palabras. Y por ejemplo, cuando mandamos un email, pues no estamos comunicándonos corporalmente, solamente verbalmente, entonces estamos perdiendo una gran proporción de nuestro medio de comunicación que son nuestras expresiones corporales. Bueno, ahora tenemos la comunicación que se llama handoff. Él va a explicar qué es handoff. Handoff comunicación es cuando un paciente lo pasan de una unidad a otra unidad o a un proveedor de salud a otro proveedor de salud. Entonces este paciente va a tener que ser atendido por otro proveedor de salud, de manera que tenemos que enviarle a ese otro proveedor o a esa otra unidad la información necesaria sobre el paciente, de manera que esta comunicación es muy importante. Para nosotros en el hospital los turnos de las enfermeras muchas veces van de 7 de la mañana a 7 de la noche y ellas tienen que entregarle información a las enfermeras que cogen el siguiente turno, pero muchas veces no hay capacitación acerca de cómo comunicar. Entonces muchas veces la forma como una enfermera comunica la situación del paciente a otra es muy diferente a como otra lo hará. No hay como una especie de modelo a seguir. Uno tiene que ser claro en comunicarse, tiene que tener una estructura, la comunicación tiene que ser estandarizada, normalizada, es decir, un informe que le pasa a una enfermera a otra tiene que ser igual a un informe que le pasa a otra enfermera a otra enfermera, de manera que no es que cada una tiene su estilo, sino que tiene que haber como una estandarización. Entonces, por ejemplo, las personas con experiencia y las que tienen menos experiencia deberían tener una manera estandarizada de actuar y de presentar sus reportes. Este tipo de comunicación handoff también tiene que describir muy claramente al paciente. Por ejemplo, este paciente tiene tal enfermedad, entonces tenemos que ser A, B, C. ¿Qué es lo que es importante que en este paciente? Tenemos que tener este modelo compartido que ya les hablé. Y
también tenemos que tener en cuenta que hay muchos pacientes inestables y con ellos tenemos que tener especial cuidado. Este es el proceso de capacitación en equipo que nosotros tenemos en nuestro hospital, de manera que nosotros seleccionamos una unidad pediátrica en la unidad de cuidados intensivos. Seleccionamos esta unidad para hacer este proceso de capacitación y empezamos a utilizar la cultura de seguridad Sexton. El señor ha desarrollado unas teorías de cultura de la seguridad y nos ha ayudado muchísimo en esto. Por ejemplo, nos dice cómo comunicarse con la persona que escribe las historias médicas, con la persona que transporta al paciente de una unidad a otra. Entonces hay que hacer preguntas como, bueno, ¿qué pasó en esta unidad? ¿Qué va a pasar en la otra? Por ejemplo, los pilotos a menudo vienen y observan nuestro comportamiento, que también trabajamos juntos, también trabajamos con nuestra base de datos para saber cuántos eventos adversos ocurren y luego empezamos también a ver cuáles serían las medidas secundarias, es decir, cuán satisfechos están los pacientes, cuán satisfechos están las familias, cuán satisfechos están los doctores. Esta es la primera pregunta del survey que estamos haciendo, de la encuesta que estamos haciendo. Aquí estamos tratando de entender cuán cómodos se sienten los médicos, por ejemplo, o las enfermeras en expresar su opinión. Muchos se sienten muy incómodos. Los verdes, el verde quiere decir que estaban en desacuerdo con este enunciado y los azules quiere decir que están de acuerdo. Es decir, muchos se sienten cómodos en decir qué es lo que piensan, no importa cuál es su nivel, no importa cuál es su nivel de capacitación. En cuanto al trabajo en equipo, es la responsabilidad del doctor coordinar su trabajo con el trabajo de otros equipos, y no solamente con los doctores o entre doctores, sino con todos los demás. 98% dice que es la responsabilidad del doctor coordinar el trabajo entre el equipo, y esto es muy interesante porque si le preguntamos al médico directamente, él va a decir que esta responsabilidad es de alguien más, y sin embargo el resto de las personas en el equipo creen que la responsabilidad del doctor coordinar todos los trabajos. Hay que compartir la información, hay que estar dando información todo el tiempo, especialmente después de ocurrido un evento significativo, un evento adverso, una va a cirugía, no le está yendo bien, y todo el mundo tiene que estar enterado de qué fue lo que pasó y qué se puede hacer para ayudarle al paciente. Tenemos que hablar sobre los procedimientos y las decisiones que se toman después de la cirugía o después de un turno. Siempre tenemos que mantener un buen nivel de coordinación entre el equipo. ¿Cuántas personas creen que esto es importante? 94% pensaron que era muy importante tener esta información sobre qué está pasando en todo el área del equipo. ¿Qué tan a menudo nosotros damos la información necesaria? Es decir, si por ejemplo cambia la condición de un paciente, ¿qué tan a menudo vamos y decimos esto fue lo que pasó, el paciente fue mandado a tal y tal unidad? Entonces vemos que el 97% piensa que esto es muy importante. También tenemos que ser asertivos. ¿Tenemos que ser asertivos, sí o no? O sea, estar convencidos de nuestras opiniones. 60% están en desacuerdo con esto. O sea que los verdes creen que el recibir información es muy importante. Los azules creen que son las personas con más experiencia que deben estar siempre tomando las decisiones. Pero yo me pregunto, ¿qué quiere decir con experiencia? No sabemos, realmente no hemos dicho ¿qué es experiencia? Sí, es importante que la gente con experiencia le ayude a la gente con menos experiencia, pero ¿qué es una persona con experiencia? Es una cosa que tendríamos que definir. Aquí tenemos otra parte de la encuesta. Estas son las preguntas. ¿A usted le parece fácil hacer preguntas? ¿Le queda fácil hacer preguntas? ¿Recibe bien la información de las enfermeras? ¿Usted es capaz de expresar sus desacuerdos con personas que están en un alto rango? ¿Es fácil hablar de los problemas una vez que usted los detecta en un paciente, por ejemplo? 85% de las personas pensaron que era fácil hacer las preguntas, menos 20% pensaron que se recibía bien la información de las enfermeras en las rondas, por ejemplo, de la mañana. Cuando yo termino de hablar sobre un paciente, a mí me gusta preguntarle a todas las personas que están en la ronda si tienen algo
para añadir. Por ejemplo, usted, el terapista respiratorio, quiere decir algo, usted, la enfermera, quiere decir algo, usted, el residente, quiere decir algo. Entonces, aquí vemos 65% dicen que sí pueden expresar el desacuerdo, aún con personas de mayor experiencia. 65% solamente se sintieron cómodos expresando su desacuerdo. 56% dicen que cuando ocurre un desacuerdo no se resuelve apropiadamente. Aquí vemos que 50% de las personas pensaron que si había un problema con un paciente, se sentían cómodos expresando que había este problema. Ya hablamos sobre dar información antes de empezar un turno. ¿Qué tan a menudo se da la información antes de empezar un turno? ¿Es común en esta área? ¿Utilizamos input de todo el personal relevante? ¿Y será que se comunica de manera eficaz de un turno a otro? 95% pensaron que la información sí se daba bien antes de los turnos, pero lo que es interesante es que en general, y no solamente de enfermera a enfermera, solamente 63% pensaron que esto era algo común y corriente fuera del área de las rondas. Es decir, solo pasa en las rondas que se pasa bien la comunicación. Piensan que fuera de las rondas tal vez esto no sucede. Y aquí quiere decir que las personas piensan, 85 de las personas piensan que la información importante se comunica adecuadamente dentro de las personas que forman parte de un equipo. Aquí estamos hablando de 25 unidades a lo largo de los Estados Unidos, y esta es la diferencia entre lo que piensan los médicos y lo que piensan las enfermeras dentro de la misma institución. Ellos hablaron sobre la calidad del trabajo en equipo y lo que cada uno piensa. Muy buen trabajo en equipo es 5, muy mal trabajo en equipo es 1. Entonces, como ustedes pueden ver, hay algunas instituciones. El verde son los médicos, los azules son las enfermeras. De manera que aquí vemos una institución, aquí tenemos otra institución, vemos que hay azul, que hay verde, y al final vemos que en estas unidades los médicos y las enfermeras son muy unidos y trabajan bien unidos. Pero miren estas unidades aquí, en cambio en esta, por ejemplo, la mayor parte de las enfermeras dieron una clasificación de 3, en cambio en otras vemos que hay muchos 5, de manera que hay una desconexión aquí. Sabemos que la falta de comunicación se relaciona mucho con falta de comunicación. Seguramente donde hay un mal score o un mal puntaje ocurren más eventos adversos que donde hay un buen puntaje. Bueno, aquí estamos hablando otra vez sobre capacitación en equipo. Este es un estudio hecho en la Universidad de Duke. Trabajaron con 120 personas y las mandaron a capacitaciones de 3 horas. Tuvimos pilotos, explicamos el concepto de capacitación en equipo y luego hicimos lo que llamamos las sesiones de trabajar en equipo. Esto es muy costoso. Entonces lo que hicieron fue que nos entrenaron a nosotros para que nosotros pudiéramos entrenar a terceros. Nosotros hemos hecho estos entrenamientos en las unidades de cuidado intensivo y ahora hay personas en estos cuidados intensivos que pueden entrenar a otras personas. Entonces hay unas personas que vienen y nos enseñan a nosotros cómo enseñarle a los demás. Esto lo hicimos en un centro de simulación, de manera que establecimos un escenario de pacientes y médicos trabajando juntos, pero era una cosa simulada. Aquí nos estamos enfocando sobre técnicas de comunicación, SBAR, que quiere decir recomendación de las situaciones dependiendo de los antecedentes. Tenemos que usar lenguaje crítico y si no entiendo el lenguaje, tengo que preguntar qué fue lo que dijeron. No puedo quedarme sin entender, de manera que tenemos que tener un lenguaje común para que todos entendamos lo que queremos decir. Es decir, esto quiere decir que tenemos que hablar con claridad. Si yo estoy en el cuarto de un paciente y digamos que está ahí la enfermera o está ahí los padres y nadie entiende lo que nosotros estamos diciendo, tal vez la enfermera nos saca del cuarto del paciente y tiene que decir, mire doctor, no estoy entendiendo lo que usted me está diciendo. Y aquí estamos hablando de una cabina estéril. En los 70s y en los 80, y estos datos ya los vimos ayer, la Administración de Aviación Federal en los Estados Unidos dijo que tenía que tener una serie de requisitos durante el momento que despegan y el momento que aterrizan, y muchas veces vemos que los pilotos están distraídos en ese momento, entonces están tratando de mejorar los métodos de navegación, especialmente donde el despegue y el aterrizaje, por ejemplo, evitar que los
pilotos estén hablando, por ejemplo, contándose el uno al otro qué es lo que van a hacer cuando lleguen a París o a Londres o a donde sea que vayan, y están distraídos cuando están haciendo su trabajo en esos momentos tan críticos. Por ejemplo, cuando el avión ya entra a una altura de menos de 10.000 pies, ya ellos no pueden estar hablando en la cabina. Por ejemplo, si una paciente pasa de su cuarto a la unidad de cuidado intensivo, este es un momento de gran estrés. Entonces no podemos tener toda clase de conversaciones, que mire que me gustó esto, que no me gustó aquello, ahí, porque esto es estresante. Lo mismo que sucede con los pilotos a una altitud de menos de 10.000 pies. Entonces, estos 10.000 pies es como la frontera. Lo mismo pasa cuando entramos a cuidados intensivos. Cuidados intensivos sería como decir estamos en menos de 10.000 pies. Luego estamos hablando también de cómo evaluar la eficacia de este entrenamiento, de esta capacitación. Bueno, pues voy a explicarles. ¿Cómo evaluar una capacitación? Kirkpatrick desarrolló un modelo de evaluación a 4 niveles. Esto es un modelo que se utiliza mucho en los Estados Unidos. Primero que todo, se evalúa la reacción. Cuando una persona pasa por un entrenamiento, hay que preguntarles cuál es su reacción, cómo piensa, qué piensa de la experiencia, fue buena, fue mala, fue importante, no fue importante. Es importante esta respuesta porque esto afecta a la segunda parte, qué fue lo que aprendieron. Si no creen que fue un buen entrenamiento, pues no van a aprender nada. Y luego hay que preguntarles, bueno, si realmente aprendieron algo, ¿será que esto los va a llevar a cambiar su comportamiento? Y el cuarto punto son los resultados, es decir, ¿va a haber mejores resultados en el sitio donde trabajan? Estos son los 4 puntos importantes. ¿Cuál es la reacción? Si es positiva o si es negativa. ¿Será que esta capacitación va a tener un impacto sobre la manera como usted trabaja? Y esto va desde la secretaria hasta la enfermera, hasta el médico más famoso del hospital. Lo que vimos es que 60% de las personas dijeron sí, esto afectaría la manera como trabajaríamos. Y tenemos 5% aquí, este chiquitico que no estaban seguros de una respuesta. ¿Ustedes recomendarían este curso a sus cotrabajadores? Es decir, ¿es una experiencia lo suficientemente positiva para que ustedes la quieran recomendar a otros trabajadores? 100% dijeron que sí, que la recomendarían a otros trabajadores. Los médicos y las enfermeras trabajan coordinadamente para aprender coordinadamente. Entonces, ¿qué fue lo que percibieron acerca del comportamiento? Los médicos y las enfermeras dicen que trabajan bien juntos, aunque muchas veces los médicos y las enfermeras ven las cosas desde una perspectiva diferente. 67% pensaron que los médicos y las enfermeras trabajaban bien conjuntamente. 87% pensaron que sí trabajaban, que no trabajaban tan bien. Entonces, esto nos quiere decir que tenemos que mejorar la manera como trabajan las enfermeras con los médicos. ¿Y qué podemos decir acerca del aprendizaje? Por ejemplo, ¿será que tomamos suficiente tiempo para hablar sobre casos complejos de nuestros pacientes? 63% pensaron que teníamos buena información, 84% empezaron a emplear este sistema. O sea que aquí vemos un cambio que tendría que hacerse en la forma como trabajamos juntos y cómo comunicamos y cómo hacemos la comunicación. En cuanto al aprendizaje, aquí hicimos una pregunta: ¿conozco o no conozco los canales apropiados de comunicación? Nosotros tenemos que saber cuáles son los canales de comunicación. Aún la persona más inexperta en un hospital tiene que saber cómo comunicar, por qué canales de comunicación, qué canales utilizar para comunicar lo que tenga que comunicar. Aquí tenemos 75% y 94% de las personas que trabajan en nuestra área creen que sí conocen los canales. ¿Qué hemos hecho entonces? Todos los martes a las 12 tenemos una reunión de 1 hora y cualquier persona que trabaje en la unidad de cuidados intensivos puede llegar a esa reunión y hablamos sobre cualquier tema que preocupe a las personas que están trabajando en la unidad. Podemos hablar desde, mire, las rondas por la mañana son demasiado largas, o mire, este equipo está dañado o no funciona bien. Mejor dicho, se puede hablar sobre cualquier cosa para establecer buenos canales de comunicación. Ahora vamos a hablar sobre comportamiento. ¿Se acuerdan de los pilotos que les mencioné que vinieron a ayudarnos? Ellos nos estuvieron observando para determinar qué tan bien trabajamos
como equipo antes y después de una capacitación. En esta gráfica vemos el comportamiento que nosotros esperaríamos, pero que no fue observado. Este fue comportamiento observado, pero que fue malo, observado, pero marginal, observado, aceptable y observado bueno. O sea que realmente la mejor parte es la última, la parte de abajo, y la parte de arriba pues no tan buena. ¿Qué encontramos entonces? 40% de nuestro comportamiento fue, digamos, mal visto, y 40% se vio como aceptable, de manera que la conclusión es que no estábamos desempeñándonos bien como un equipo. Después de recibir la capacitación vemos que aquí hemos llegado al 57% y aquí al 26%, o sea, 57% del comportamiento ya lo vemos que ha mejorado, o que es mucho más que aceptable, es bueno. Luego la siguiente pregunta es: ¿nos estamos ayudando los unos a los otros cuando estamos trabajando en equipo? ¿Pedimos ayuda? ¿Ofrecemos ayuda? La misma escala, queremos tener más puntos aquí, menos puntos allá arriba. 50% de nuestro comportamiento no fue bueno en cuanto a ayudarnos los unos a los otros. Después de la capacitación, en cambio, miren cómo cambian los resultados. Por lo menos 73% de nuestro comportamiento ahora es por lo menos aceptable o bueno en cuanto a ayudarnos los unos a los otros. Y estos son datos que podemos utilizar para decir que estamos realmente mejorando. Luego, otra pregunta parecida: ¿nos estamos observando los unos a los otros y prestándonos apoyo? La misma escala, 65% fue marginal según este resultado, o sea, no aceptable. Pero después de la capacitación en equipo, el 60% o más es aceptable una vez que terminamos el entrenamiento. Y esto fue solamente después de una sesión de 3 horas que se obtuvieron estas mejoras. ¿Qué también trabajábamos en equipo? Esta es la pregunta que tenemos ahora, la misma escala. Aquí vemos que el 50% de nuestro trabajo en equipo fue marginal y solo 22% aceptable antes de la capacitación. Después de la capacitación vemos que 50% es aceptable y 40% es bueno, de manera que vemos que hay una clara tendencia a mejorar nuestro comportamiento en equipo. ¿Y qué pasa con el liderazgo? Por ejemplo, si los doctores deben coordinar el equipo, que alguien tiene que ser líder de un equipo, alguien tiene que establecer los objetivos. ¿Y cómo se hace esto? Tenemos la misma escala. Antes de la capacitación teníamos 70% de nuestro comportamiento era malo o marginal. Y después de la capacitación vemos que ya tuvimos como una tendencia hacia tener comportamiento bueno o por lo menos marginalmente bueno. O sea que las lecciones que hemos aprendido es que nuestro desempeño estratégico es muy importante. Tenemos que entender cuál es el concepto de cuál es nuestro concepto acerca de cómo tener mejor seguridad para el paciente. Es decir, si somos un buen equipo vamos a tener menos efectos adversos porque estamos trabajando en conjunto, porque estamos ayudándonos, porque estamos comunicando bien. Esto lo hemos aprendido de la aviación, de la parte militar. Aquí tenemos datos que realmente esta comunicación tiene un impacto muy fuerte sobre los servicios de atención médica. Es decir, nosotros tampoco es que podamos coger los efectos de la aviación y ponerlos directamente sobre un hospital. No, tenemos que entender que uno es una cosa y otro es otro, pero sí podemos adaptar muchas de las técnicas en aviación al entorno médico, por ejemplo, pero no es que sean la misma cosa. Y luego tenemos que tener un enfoque estructural en cuanto al entrenamiento de trabajo en equipo, que es de lo que les acabo de hablar, para poder mejorar la dinámica de trabajo en grupo. Realmente el desafío acá es que justo después de una capacitación todo el mundo mejora su desempeño. Aquí el desafío es cómo mantener ese desempeño, porque que sube después de la capacitación, pero cómo capacitar a la gente para que se quede allá arriba, para que no baje otra vez y volvamos a donde estábamos para comenzar, de manera que tenemos que desarrollar como una actitud para mantener estas mejoras. ¿Qué pasa en la práctica? Yo ya hablé sobre el SBAR. Esta es una herramienta que hemos sacado del SBAR, es muy importante. Y es decir, cuando un paciente no esté estable clínicamente o yo quiera comunicarme sobre el paciente con otro proveedor, ¿cómo podemos estandarizar esta comunicación? Pues utilizamos
La S, que quiere decir situación, es decir, doy el nombre del paciente, el peso del paciente, los antecedentes del paciente, su peso, luego hago mi evaluación, esto es lo que yo creo que está sucediendo, luego hago mi recomendación, esto es lo que yo creo que deberíamos hacer, de manera que al tener un formato de comunicación estándar, vamos a poder comunicarnos los unos con los otros mucho mejor y nos vamos a entender mucho mejor. Entonces, si yo estoy en casa y estoy de turno una noche y me llama un residente o una enfermera de la unidad de cuidados intensivos, se va a comunicar conmigo de manera estándar y lógica que yo pueda procesar fácilmente en mi cerebro, de manera que tenemos que tener una plantilla para poder entender la información que vamos a recibir. Tiene que tener un orden específico para que nosotros la podamos entender. ¿Se acuerdan de las 4 Ds de las que hablamos? Hablamos sobre la frecuencia en que ocurren errores médicos, errores en la dosificación de la medicina que se prescribe al paciente, que se receta al paciente. Hablamos sobre cómo estamos mejorando el cuidado que le damos a los pacientes. No es que estemos comprando nuevos equipos médicos, ni estamos comprando nuevos hospitales, ni estemos comprando nada especial. Sencillamente estamos tratando de mejorar la manera como trabajamos y estamos tratando de trabajar mejor a costos menores. Muchas gracias por su atención.